Hola, muy buenas. Este es el último video de esta serie de tres, donde vamos a hablar de fork, procesos hijos, versus pthread, hilos, la creación de hilos de trabajo. Entonces, los objetivos de este experimento son programar la creación de procesos hijos a partir de la system call clone, programar la creación de hilos de trabajo haciendo uso de pthread, y analizar el tiempo medio para cada caso. ¿Ok? Entonces, la idea principal es crear una serie de procesos hijos y medir el tiempo que se demora en crearlos y luego también eh, crear una serie de hilos de trabajo con pthread y calcular el tiempo medio de cada uno de los hilos. Luego, la idea es intentar comprender la diferencia de comportamiento entre los hilos y los procesos hijo, si es que hay alguna diferencia entre los tiempos y por qué es esa diferencia en caso de que exista. Bueno, nuevamente hablamos del entorno de trabajo, trabajamos en un sistema operativo host Linux Fedora 43, Fedora Workstation básicamente. Utilizamos el gestor de máquina virtual VirtManager y el sistema operativo de la máquina virtual es Ubuntu Server 25.10. Cabe mencionar que la versión de la kernel es 6.17.13 debido a que es la kernel modificada que utilizamos en el video anterior. ¿Okay? Además, también cabe destacar que nos estamos conectando a la máquina virtual a través de SSH para poder llevar a cabo los comandos con mayor fluidez. Funcionamiento. Miremos el código. Bueno, como mencionamos en la presentación, aquí tenemos nuestra máquina virtual, Ubuntu Server, que es donde tenemos nuestro código con los forks y los hilos, y vamos a conectarnos por medio de SSH. Por lo tanto, vamos a correr la máquina, vamos a esperar a que se encienda, y apenas esté encendida, vamos a hacer la conexión por medio de SSH. ¿Ok? Vamos a revisar si es que ya se encendió, intentamos hacer la conexión. A ver, vamos a probar de nuevo. Ya, y ahí nos deja entrar. Entramos, ya estamos conectados a la máquina virtual y ahora vamos a ir directo a mirar el código. Entonces vamos a entrar a sistemas operativos y aquí podemos visualizar que está la tercera parte del taller y la segunda parte. Ay. Entonces entramos a la tercera parte. Podemos ver cómo es que aquí tenemos un script fork-thread.c. Vamos a ver qué hay dentro. Lo vamos a revisar con Nano. No es para editarlo, pero sí para poder verlo formateado, así con colores. Porque si lo hacemos con cat, nos lo va a mostrar como texto plano y eso es un poco incómodo. Entonces, en primer lugar, podemos ver cómo es que incluimos todas las cabeceras necesarias. ¿Ok? Luego podemos observar cómo es que se define de inmediato una función hilo. Es una función hilo que no hace nada. Lo único que hace es retornar null. O sea, apenas es llamada, retorna null. ¿Ok? Pero la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Porque para cuando nosotros estemos creando nuestros hilos, necesitamos asignarles un hilo y una función. ¿Ok? Una función a ejecutar, que sería el subprograma que ejecuta nuestro hilo. Luego, nosotros vemos ya que en main tenemos una variable llamada n que está evaluada en 500. ¿Por qué está evaluada en 500? Porque para este experimento, para poder calcular el tiempo medio de la creación de cada hilo y la creación de cada fork o cada proceso hijo, vamos a trabajar con la creación de 500 procesos hijos y de 500 hilos. ¿Ok? Entonces, para eso es la variable n. Luego nosotros creamos un array, una lista, un vector, como quieran llamarlo, pero es una estructura de datos que va a contener n hilos, ¿ok? De tipo pthread. ¿Cuántos hilos van a ser? 500 porque n vale 500. Luego, nosotros empezamos de inmediato con inicializar una variable clock-t de tipo clock-t. Esta variable lo que hace es calcular todos los ciclos de reloj que da nuestro procesador. Entonces aquí nosotros establecemos el inicio, que es cuántos ciclos de reloj ha dado hasta ahora desde que fue encendida la máquina. Y luego más adelante, como podemos ver acá, nosotros llamamos nuevamente a clock y aquí se va a generar una diferencia entre el inicio y entre el final. ¿Ok? Entonces luego podemos hacer un cálculo que sería cuántos clocks
hace por segundo, cuántos ciclos hace por segundo nuestro procesador, y con eso podemos saber cuánto tiempo en segundos es que tomó entre que se creó la variable y entre que se creó la variable fin. ¿Ok? Entonces, ya, inmediatamente después nosotros creamos una variable de tipo PID-T llamada PID, que la vamos a utilizar para almacenar el número de proceso hijo que ha sido creado. Entonces, como aquí podemos observar, tenemos un for que va a dar 500 vueltas y lo que va a hacer es asignarle a PID un proceso hijo. ¿Ok? Luego, inmediatamente después, nosotros preguntamos si es que el PID es distinto de 0, o sea, perdón, si es que es igual a 0, vamos a salir de inmediato. ¿Por qué preguntamos si es igual a 0? Debido a que todos los procesos hijos, en este caso, no van a tener un PID definido debido a que solamente el padre tiene un PID definido. Por lo tanto, a este if solamente van a entrar los hijos, que vendrían a ser 500 hijos. Y lo que hace es terminar de inmediato el proceso. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es crear 500 procesos e ir terminando uno a uno en el mismo ciclo del for. Ya, más adelante vamos a explicar por qué tomamos esa decisión. O sea, la decisión de hacer así el procedimiento. Bueno, ya expliqué qué era esta variable, que es la diferencia de los ciclos de reloj entre que se ejecuta todo este bloque, o sea, entre que se inicializó la variable inicio y entre que se inicializó la variable fin. Luego lo que nosotros hacemos es correr un for que va a dar nuevamente 500 vueltas, donde vamos a esperar a que termine cada uno de los procesos asociados al proceso padre. ¿Ok? ¿Por qué nosotros tenemos clock? Definimos el final de ciclos, o el final del tiempo, si lo queremos ver de una manera más simple, antes de terminar con los procesos. Bueno, porque nosotros estamos midiendo lo que se demora nuestro computador o nuestra máquina en crear los procesos, no en crear y terminarlos. Es por eso que nosotros apenas terminamos de crearlos, calculamos el tiempo. ¿Ok? Luego nosotros aquí decimos que el tiempo va a ser igual a una variable de tipo double, lo cual va a ser igual a fin menos inicio, o sea, la diferencia entre inicio y fin, partido en cuántos ciclos de reloj da mi procesador por segundo. Esto nos va a entregar el tiempo, básicamente. ¿Ok? Bueno, aquí empezamos con el experimento de hilos, que ambos experimentos los hicimos en el mismo script debido a que no era necesario diferenciarlo. Aquí lo que hacemos es nuevamente asignarle a inicio, reutilizamos la misma variable porque no es necesario crear otra, y asignamos la cantidad de ciclos que ha dado el procesador en este instante. Luego lo que hacemos es usar la función pthread_create, le entregamos el puntero a threads en la ubicación i, que empieza desde 0 hasta 500, o sea, va a recorrer toda esta estructura de datos. Null, luego le entregamos la función o el subprograma a ejecutar, que vendría a ser el que definimos en un principio, que no hace nada. Y luego, null nuevamente. Esto lo que hacemos es crear cada uno de los hilos de trabajo. ¿Cuántos hilos de trabajo? 500 exactamente. ¿Ok? Luego, apenas se crean los 500 hilos de trabajo, lo que hacemos es calcular clock. ¿Ok? Redefinimos la variable fin. Luego, tal cual, de manera análoga a como se hizo aquí en los procesos for, que esperamos a que cada uno de los procesos for terminara, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos pthread join, que lo que hace es esperar a que cada uno de estos hilos se vuelva a unir al hilo principal. O sea, ejecuta su tarea y se vuelve a unir al hilo principal. Calculamos el tiempo, que va a ser un double, entre la diferencia de fin e inicio, y lo dividimos por los ciclos que da por segundo el procesador. Y esto sería básicamente el programa. Y bueno, aquí es importante porque aquí nosotros estamos mostrando la cantidad de hilos que se crearon, que sería n, y el tiempo que tomó, ¿ya? Y aquí estamos viendo la cantidad de hilo que le toma, el tiempo por cada hilo, ¿ok? Que sería tiempo partido en n. Eso es el tiempo medio, que es el objetivo de este experimento. Y de manera análoga lo hacemos también en fork. Primero entregamos la cantidad de forks, que sería 500, y el tiempo que le tomó, y luego el tiempo por cada uno de esos forks, ¿ok?
Entonces, ya revisado el código, lo que vamos a hacer es volver a la presentación y mirar cuáles fueron los resultados y hacer un análisis. Luego de que ya observamos todo el código, lo que vamos a hacer ahora es analizar los resultados. Si nosotros ejecutamos el código, nos va a entregar resultados muy parecidos a estos, que son que el total de los 500 procesos hijos, o sea, fork, tomó 0,0226 segundos. O sea que el promedio por proceso sería este número de aquí, que es muy pequeñito, 0,00045 segundos. Luego, en la creación de los hilos, para 500 hilos tomó 0,0151 segundos y el promedio por hilo vendría a ser 0,00030 segundos. Podemos ver una clara disminución del 30% en el tiempo, donde los hilos son muchísimo más rápidos. ¿Ok? Entonces, los resultados. ¿Quién obtuvo el menor tiempo medio? Pthread. Aproximadamente un tercio más rápido que Fork. Ahora, ¿por qué? Fork crea un nuevo proceso usando internamente la system call clone. ¿Y qué hace clone? Lo que hace es clonar el hilo principal de nuestro programa, ¿ok? Y lo ejecuta. El hecho de que lo clone implica que cada proceso requiere su propia PCB, o sea, requiere una estructura de datos, crear una estructura de datos donde va a almacenar todas las instrucciones, la memoria que va a utilizar, y eso toma tiempo. Tiene un mayor costo en memoria y administración porque son procesos completamente individuales. Pthread, en cambio, crea hilos dentro del mismo proceso. No diferencia los procesos, sino que tiene un hilo principal y además tiene hilos de trabajo. A los hilos de trabajo se les asocia una función de trabajo. ¿Ok? Entonces, todos los hilos comparten una misma PCB debido a que pertenecen a un mismo proceso. Pero cada hilo posee su propia TCB, Thread Control Block. ¿Ok? Pero las Thread Control Block son estructuras más livianas debido a que no necesitan una estructura tan compleja como lo es la PCB para cada uno, ¿ok? Sino que utiliza solamente una TCB, que es una estructura de datos que está dentro de la PCB del proceso principal, ¿ok? Debido a que los hilos solamente trabajan en un mismo proceso. Luego, la siguiente pregunta: ¿cuántos procesos hijos se generaron? Esto es importante porque debido a cómo nosotros estructuramos el código, podemos decidir cuántos forks se crean exactamente, que serían 500, debido a que utilizamos un ciclo for que creaba el proceso hijo y lo terminaba de inmediato. Si es que nosotros no establecemos ese límite, se habrían creado, y aquí es lo que estamos viendo, 2 elevado a 500 menos 1 procesos hijos, porque tendríamos el proceso padre y 2 elevado a 500 menos 1. ¿Ok? Si es que los consideramos todos, serían 2 elevado a 500 procesos en total, considerando el padre y los hijos. ¿Ok? Y eso lo que hace es dejar la bash inutilizable. De hecho, nosotros corrimos un par de veces ese código sin matar a cada uno de los hijos, y lo que hacía era que se congelaba el sistema operativo. Tiene un crecimiento exponencial que es inviable en la práctica. Ahora, se podría haber hecho de otras maneras, porque nosotros sabemos que 2 elevado a 9, si no me equivoco, sí, 2 elevado a 9 es 512. Entonces, nosotros podríamos haber usado 512, podríamos haber usado 512 procesos hijos y también 512 hilos y haber utilizado, haber ejecutado 8 forks seguidos. Y eso es lo que habría producido de manera exponencial 512 hijos. ¿Por qué no lo hicimos de esa manera? Debido a que cada proceso es independiente. Por lo tanto, no podemos medir el tiempo que se demora por medio del mismo código. No podemos tomar el tiempo que se demora desde el proceso padre hasta el último proceso hijo que se crea. Porque hay varios procesos padre y varios hijos. ¿Ok? Entonces lo hicimos de la manera en la que se mostró en el código, donde por medio de un if nosotros determinamos si es que es hijo o es padre. En caso de que sea hijo, lo matamos de inmediato
y creamos solamente 500 procesos. Y este sería el final de esta serie de videos donde se mostró el procedimiento del taller número 1, el taller número 2 y el taller número 3. ¿Ok? Espero haberme explicado bien, que se haya entendido todo lo que queríamos presentar y eso es todo. Muchas gracias.